Buenos días, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Acá estamos en un nuevo programa de Palabras de Vida. Palabras de Vida con Fray Giovanni Luisio Mas Frater, caballero de la Orden de los Pobres de Cristo. Somos una asociación canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y hoy quiero tener una conversación con ustedes así, algo informal, ¿no? Ya comenzaron las festividades de la Santísima Virgen María. Por lo menos acá en el oriente del país se le celebra con la advocación de la Virgen del Valle. Y realmente a veces uno cuestiona muchas cosas, ¿no? A nivel del cristianismo, de la Iglesia Católica, y es evidente, somos una religión monoteísta, y debemos adorar a Dios, nada más. Cuando decimos adorar a un solo Dios, no, adorar a Dios, porque hay un solo Dios, que es todopoderoso. Y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero uno entra como en muchas preguntas y respuestas sobre el comportamiento de muchos cristianos católicos con referente a la Santísima Virgen María. La Virgen María evidentemente no está de acuerdo con estas pomposidades que a ella se le hacen, aunque ella es la reina del cielo. Ella es muy humilde, es muy sencilla. Y ella lo que dice es, vayan a Cristo y hagan lo que Él les diga. Nosotros tenemos un Dios celoso. Cuidado, no se asusten. No tengo mentalidad de las sectas evangélicas ni protestantes. Soy católico al 100%. Y porque soy católico al 100%, hay que buscar la centralidad en Dios. Hay que buscar la centralidad en Cristo. Yo hoy quiero conversarles sobre algunos conceptos que tenemos que nosotros mirar sobre cuál es la finalidad del culto a la Virgen María. Y lo hemos hecho en otros programas, lo hemos hecho. A María no se le adora, a María se le venera. Y la veneración especial de la Virgen María que nos debe llevar es a un encuentro con Cristo. Si la veneración a María no nos lleva a Cristo, entonces estamos cayendo en otra cosa. Y esto lo digo realmente con fuerza. Debe llevarnos a Cristo, a un encuentro con Cristo. Y no debemos quedarnos estancados en la Virgen María. Y hay mucha gente que se ha quedado estancado en la Virgen María. No, señores, eso no está bien. Y espiritualmente eso nos va a rendir. Tenemos que rendir cuentas nosotros. A veces pareciera, no es así, pero pareciera que los integrantes de las sectas evangélicas como pudieran tener razón, pero no la tienen. Pero el comportamiento de algunos cristianos, no de la iglesia, porque la iglesia está clara, el cristiano católico está claro. Nosotros no debemos quedarnos estancados en la Virgen María. Y para no caer en el error de los coliridianos, sí, los coliridianos. ¿Tú sabes lo que son los coliridianos? Bueno, yo te lo voy a decir
¿Acá para qué? Y a estos yo voy a llamar a muchos que son coliridianos. Mira, los coliridianos era una secta que del año 403, que ellos idolatraban a María, y contra ellos, San Epifanio, San Epifanio escribió, a María hay que venerarla, mientras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tenemos que tributarle adoración. Ya nosotros habíamos conversado sobre esto, pero quiero repasarlo. Así que si tú eres un coliridiano, escucha bien esto, ¿no? ¿Qué significa el culto de hiperdulia? Y debes grabártelo bien, el culto de hiperdulia. Mira, es un término, o el término de hiperdulia fue mencionado por primera vez en el Concilio Vaticano II, según la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 66. Nuestra iglesia, la Iglesia Católica, señala 3 clases de cultos en razón a la distinta dignidad de aquellos hermanos a quienes se ordena nuestra reverencia, y son las siguientes. El primero es el culto de latría, lo hemos dicho, latría o de adoración, que es exclusivo y es único y debido a Dios, solo a Dios, a Yahvé, nuestro Dios. Adorarás a Dios por sobre todas las cosas, el primer mandamiento. El segundo es el culto de hiperdulia o de veneración suprema. Es el culto debido, una veneración suprema más arriba que de los santos y los ángeles. Y es el culto debido que nosotros cristianos católicos debemos tributarle a la Santísima Virgen María. Por supuesto, en razón de su eminente dignidad de ser la Madre de Dios. Y se debe a María un culto superior y eminente sobre los santos, en cuanto que es la madre de Dios. Si la Virgen María es la Madre de Dios y la Madre nuestra, si es la intercesora y mediadora, aunque aquí, bueno, tendríamos que discutir bien estos términos, intercesora y mediadora, ¿no? Pero bueno, no voy a complicar la cosa ahorita, vamos a tener un tema sobre lo que es la intercesora y mediadora. Pero bueno, María es la Madre de Dios y es muy justo y propio de los hijos agradecidos que le correspondamos con un entrañable amor a la Santísima Virgen María, que debe manifestarse en el culto, un culto muy especialísimo, ¿verdad? Un culto muy especial a la Santísima Virgen María. Es un culto de veneración como merece la Reina del Cielo. Entre los santos tiene un culto preeminente, la Virgen María, entre los santos. Su vida, evidentemente, su misión que le fue confiada por Dios, una misión extraordinaria, está en el Ave María. Cuando Yahvé Dios le dice al arcángel Gabriel, dile estas palabras a la Virgen. Y dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Entonces, evidentemente, esta misión se la confía a Dios y está estrechamente unida a los misterios de Cristo. Si el culto a María no está estrechamente unido a los misterios de Cristo, entonces estamos adorándola y estamos cayendo en un grave pecado de idolatría. Y debe estar estrechamente unida a los misterios de Cristo y seguramente
nadie ha seguido más de cerca, evidentemente, y con mayor eficacia que ella el camino trazado por el Verbo encarnado. Nadie conoce más a Cristo que la Santísima Virgen María. Ella es la primera cristiana. Ella es la primera apóstol, la apóstol de los apóstoles. Muchos dicen que fue María Magdalena. Bueno, puede ser. Pero María Magdalena estaba ahí pegadita si quiere, a la Santísima Virgen María, ¿no? Estaba allí. Entonces, bueno, evidentemente, la Santísima Virgen María, ella está muy unida a nuestro Señor Jesucristo. El culto de los santos es otra cosa. Y la Virgen María, ella es más santa que los querubines y los serafines, y sin ningún parangón, más gloriosa que todos los demás santos. Eso no hay duda, y eso creo que no lo pone ni en duda los protestantes, ni las sectas evangélicas. Entonces, María es la más gloriosa que todos los demás santos, siendo la llena de gracia. Yo ya lo he mencionado. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 1, versículo 28. Y Madre de Dios, y habiéndonos, mis queridos hermanos, habiéndonos dado con su feliz parto al Redentor del mundo. Ella nos enseña las virtudes, nos da su amor, y con este feliz parto nos da a su Hijo, y con él todos los auxilios que no son necesarios, ¿no? Porque Dios ha querido que todo lo tuviéramos por medio de María. Sí, Dios ha querido eso, y ahí no hay duda. Dios ha querido que todo lo tuviéramos por María. En el capítulo 8 de la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, explicó y amplió la base doctrinal de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? En cuanto a la función de María en la economía salvífica. La Lumen Gentium, queridos hermanos, apoyándose en los datos del Antiguo y Nuevo Testamento, evidentemente, y de la tradición, por supuesto, de la Iglesia católica, y de la tradición eclesial, contempla evidentemente esto que nos llama a nosotros a venerar realmente a la Santísima Virgen María. Debe ser nosotros apegados a esto, sin una cuestión de excesos. Vamos a hacer una pequeña pauta, vamos a escuchar este bello fondo que tenemos nosotros acá, mientras ustedes se toman una pauta, ¿les parece? Bien, también aproveché a arreglar unas cosas por acá de la cámara, no estaba algo borrosa. Bueno, hermanos míos, después de haber expuesto la doctrina católica sobre la naturaleza de la veneración a Santa María, Madre de Cristo, también el documento Lumen Gentium nos exhorta a todos los hijos de la Iglesia a que cultivemos generosamente el culto, sobre todo litúrgico. Oigan bien, litúrgico. Y a veces esos cultos callejeros que son buenos y se le denominan como religiosidad popular,
conllevan muchos excesos y no representan en su totalidad el culto verdadero que le damos a la Santísima Virgen María. Pero está la iglesia de ser buena pastora, la iglesia que debe guiar, la iglesia que debe corregir, y eso está en manos de los señores obispos. Entonces, el culto que debemos hacerle generosamente, sobre todo el litúrgico, hacia la Virgen María, debemos tenerlo. Entonces, el culto de dulia o veneración, esto también lo he explicado en otras oportunidades, que es debido se le da a los ángeles y a los santos. Por lo menos el culto que se le venera a José Gregorio Hernández es un culto de dulia. El culto que se le da a San Miguel Arcángel es un culto de dulia. Está por debajo del culto a la Virgen María, que es hiperdulia, hiper por arriba. Y evidentemente el culto que se le da a Dios es el de adoración, ¿no? Entonces, el culto de dulia o de veneración, que es debido a los ángeles y a los santos por la excelencia de sus virtudes, al honrar los santos, nosotros, queridos hermanos, estamos honrando a Dios, puesto que Él, el mismo Dios, Él se manifiesta en ellos, y por ellos somos atraídos hacia Él. O sea, los santos nos llevan hacia Dios, nos llevan hacia Cristo. María nos lleva hacia Cristo. No podemos detenernos nosotros en los santos. Ahí vienen los santeros, los babalaos, bueno, ellos hicieron una mezcla y un arroz con leche, pero muchos de nosotros, los cristianos católicos, mira, vamos por allí, nos quedamos nada más en los santos. No, los santos nos llevan a Jesucristo. Fíjense ustedes que el Concilio de Trento enseña la legitimidad de este culto. Vean, la veneración a los santos, en contra de los protestantes que han querido ellos ver en ello un modo de superstición. Eso lo menciona el Concilio de Trento. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Los cristianos católicos que no están preparados, los cristianos católicos que se dejan y se quedaron estancados en la religiosidad popular. La religiosidad popular, señores obispos, es buena, pero no podemos quedarnos allí. Y tenemos que entender que a veces estos cultos callejeros de religiosidad popular producen dinerito y a veces nos quedamos callados a la boca. Y entonces al pueblo hay que darle pan y circo en unos momentos tan difíciles que está viviendo el país. Y entonces tenemos pan y circo. ¿Y qué hacen nuestros pastores? Bien, gracias. Se quedan callados. Bueno, no todos, por supuesto. La mayoría hablan, pero hay algunos que viven del pan y el circo. Entonces, continúo. ¿Cuál es el culto entonces debido a María? Ajá. Anótalo acá. Yo pienso que habría que hacer una diferencia entre la acción litúrgica y el ejercicio piadoso de la devoción. Y el ejercicio piadoso de la devoción a veces cae dentro de la religiosidad popular. Las acciones litúrgicas que estoy mencionando son aquellos actos sagrados por institución de Cristo y de la Iglesia en su nombre. Son realizados por personas legítimamente designadas para este fin. Legítimamente designadas para este fin. Y hay gente, está como en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, que son de Pablo, son de Apolo, son de Giovanni, son de fulano. Ese culto a María no es litúrgico y no está designado legítimamente. Podría ser que un ministro extraordinario de la palabra, designado por su párroco, dé una liturgia de la palabra, del Santo Rosario, pero vienen los abusos. Y lo peor del caso es que muchos párrocos lo saben, pero como he dicho, a veces
a veces entra el Señor, entre comillas, dinero. Y el culto a María debe ser dirigido por personas legítimamente designadas para este fin. Y por supuesto en conformidad, esto es importante, con los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a la Virgen María, a los santos, a los beatos, el culto que le es debido y para provecho y santificación de las almas de los que participan en esa acción litúrgica. Acciones litúrgicas que son, por ejemplo, una celebración de la Eucaristía, la celebración litúrgica de las horas, o la celebración de los sacramentos, o la celebración de la palabra. Las demás acciones que se realizan se llaman ejercicios piadosos o devociones de la piedad popular, entre ellos el Santo Rosario. Ocurre igual que como los difuntos. Las personas que le rezan el Santo Rosario a un difunto. Eso entra dentro de los ejercicios piadosos. Pero dentro de la liturgia están los sacerdotes que deben celebrar la liturgia, los diáconos, o sea, la liturgia de las exequias. Están los sacerdotes, los diáconos, los religiosos o religiosas consagrados y por supuesto los ministros extraordinarios de la palabra. Pero deben guiarse por el ritual litúrgico. El Santo Rosario entra dentro de esas devociones piadosas populares de la Santísima Virgen María. Ahora, por ejemplo, el Santo Rosario, las procesiones por la calle, la imposición de escapularios, medallas, en fin, distintivos, aunque los escapularios, el escapulario de la Virgen del Carmen, única y exclusivamente, los impone, oigan bien, los impone un sacerdote, el de la Virgen del Carmen. Los demás, bueno, eso entra dentro de la religiosidad popular. Hermanos, estos ejercicios piadosos, aunque no son propiamente actos litúrgicos, deben prepararnos a nosotros para vivir mejor la vida litúrgica. Y estos actos piadosos deben llevarnos a nosotros a la liturgia. Estos actos piadosos deben llevarnos a nosotros a los mandamientos. Estos actos religiosos deben llevarnos a nosotros a los sacramentos. Los sacramentales litúrgicos deben llevarnos a los sacramentos. Los actos piadosos deben llevarnos a los sacramentos. Entonces, por supuesto que por lo tanto, el culto debido a María no debe quedarse en puro acto piadoso, en el rosario o en las aglomeraciones, como van a ver en estos días, en la bebedera de caña. Eso nada tiene que ver con la iglesia. En colocar la imagen allí y viene cualquier espectáculo, en los fascinerosos que aprovechan estos días para sacar su realito, pidiendo por las flores o cobrando, hay que decir las cosas, cobrando para llevar la imagen de la iglesia a una casa. Por favor, eso es simonía. Pónganle reparo a eso. Eso no debe quedarse en el puro acto piadoso o devocional, sino que nos debe llevar, como lo he dicho, a un acto litúrgico, ya que la liturgia como culto, hermanos míos, como culto público, es un acto interno y externo y nos orienta a nuestra santificación. Lo que no nos lleva a nuestra santificación es del diablo, vamos a hablar claro, es del diablo. Y si usted está con una bebedera de caña haciendo actos lascivos, utilizando los terrenos los predios de la iglesia, o utilizando la imagen de la iglesia, y usted en su mochilita, en su carterita, y se da muchos golpes de pecho en la iglesia, pero ahí tiene el ron, el añejo, la copita, y dan esos espectáculos de borrachera. Esos son la gente a veces de nuestra iglesia. Entonces la gente dice, pero bueno, y entonces, bajo la venia de algunos párrocos. Ven, hermanos, las devociones nos deberían preparar a nosotros espiritualmente para vivir la liturgia.
pero no la suplen. Cuidado, no la suplen ni la reemplazan. Entonces, sería bueno en este mes, en estos días, buscar estas devociones populares, sí, como el Santo Rosario, el Ángelus, las procesiones con la imagen de la Santísima Virgen María, etc. Pero no quedarnos allí, sino que por medio de la Virgen María, nosotros, hermanos míos, vayamos a contemplar a Cristo en los sacramentos, acercándonos a la comunión, a Jesús sacramentado, que ahí está verdaderamente Cristo presente. Hermanos, pidamos a la Santísima Virgen María, María Santísima, que, imitando sus sentimientos de piedad, nosotros como iglesia celebremos los divinos misterios en los cuales Dios es perfectamente glorificado y nosotros los hombres santificados. Y nos asociamos a la voz de la Madre del Señor para bendecir a Dios Padre y glorificarlo, ¿sí? Bendecir al que es bendición. ¿Por qué no, pues? Vamos a ir en estos días escuchando la palabra de Dios y meditándola asiduamente en nuestro corazón, deseando participar en el misterio pascual de Cristo y queriendo, queridos hermanos, asumir la obra de redención de Jesucristo, imitando a la Virgen María que oraba en el cenáculo con los apóstoles, pidiendo sin cesar el don del Espíritu Santo. La Virgen María que nos debe acompañar, que la Virgen María nos debe ayudar. Nosotros debemos tener presente algunas celebraciones de carácter litúrgico universal de la Virgen María, como la Inmaculada Concepción, que la celebramos el 8 de diciembre, que es una solemnidad, la maternidad divina de María, el 1 de enero, que es una solemnidad, la Asunción de María, el 15 de agosto, que también es una solemnidad, la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, que es una solemnidad, la Natividad de María, el 8 de septiembre, que es una fiesta, la Visitación de Nuestra Señora, el 31 de mayo, que es una fiesta. La Natividad de María es la que vamos a celebrar ya mañana 8. Pero mañana tiene, oigan bien, mañana es domingo. Mañana es domingo y tiene prevalencia el culto de Dios, la adoración de Dios. Bien, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este programa, de esta conversación. Son 28 minutos que hemos estado conversando. Por favor, denle link a la campanita, pasen estos programas de formación. Les he hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Más. Yo pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Soy un frater, un hermano, un laico consagrado, perteneciente a una asociación canónica de la Iglesia Católica. Tenemos personalidad jurídica y eclesiástica. Este es nuestro atuendo, véanlo, nuestro atuendo, el atuendo del caballero templario. Nos llamamos frater, hermanos, por una tradición de más de 900 años, porque somos hermanos. Dios los bendiga. Vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga en Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.